Bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión voy a resolver el ejercicio número 3 correspondiente al tema Ecuaciones diferenciales exactas. Comprobar si la ecuación diferencial es exacta. Si lo es, halle la solución general y particular. 3x cuadrada coseno de 3y más 2xy menos y por logaritmo natural de y cuadrada por y' igual a menos y cuadrada más 2x seno de 3y más 1. Sujeta la condición inicial cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la notación y' por dy sobre dx, y la ecuación diferencial nos queda de la siguiente manera. Ambas notaciones representan la derivada de y respecto a x. Sin embargo, utilizar esta última es más conveniente a la hora de realizar algunos despejes. Enseguida tenemos que una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente forma. Se compone de dos funciones. A una le llamamos m de xy y la otra es n de xy. Después de identificarlas, vamos a verificar que se satisfaga el siguiente criterio. La derivada parcial de m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Si esto se cumple, la ecuación diferencial es exacta. Enseguida, vamos a la comprobación. Realizaremos algunos despejes. Comenzamos pasando dx multiplicando al segundo miembro. Anteriormente dx estaba dividiendo a dy, por eso ahora multiplica en el segundo miembro. Enseguida, igualamos la ecuación a 0, pasando lo que tenemos en el segundo miembro con signo contrario al primer miembro. Ahora sí, podemos identificar a las funciones m de xy y n de xy. La función m es la expresión que multiplica al diferencial de x, y cuadrada más 2x seno de 3y más 1. Mientras que la función n corresponde a la expresión que multiplica al diferencial de y, 3x cuadrada coseno de 3y más 2xy menos y por logaritmo natural de y cuadrada. A continuación, vamos a obtener la derivada parcial de la función m de xy respecto a y, manteniendo a x constante. Colocamos de nuevo la función, resaltando en color rojo aquello que contiene a la variable y. Tenemos tres términos, y aquí abajo voy a colocar una fórmula para cada uno. En el primer término, utilizamos la fórmula para la derivada de y a la n, que es igual a n por y a la n menos 1. Mientras que en el segundo término, utilizamos la fórmula para la derivada de seno de v, que es igual a v' por coseno de v. Y en el último término, como 1 es una constante, utilizamos la fórmula para derivar una constante. Entonces, la derivada de y cuadrada es 2y y la derivada de 1 es 0. Y para el segundo término, vamos a hacer un desglose en esta parte. Identificamos v y corresponde a 3y. Entonces, v' es la derivada de 3y, que es igual a 3. Y haciendo una sustitución en esta fórmula, nos queda de la siguiente manera. 2x por 3 coseno de 3y. Observen que primero colocamos 2x, pues en este caso es constante. Al simplificar esta expresión, la derivada parcial de m respecto a y es 2y más 6x coseno de 3y. Enseguida, derivamos parcialmente la función n de xy respecto a x, manteniendo a y constante. Colocamos de nuevo la función, resaltando en color rojo aquello que contiene a la variable x. Tenemos tres términos, y aquí abajo voy a colocar una fórmula para cada uno. Comenzando con el primer término, utilizamos la fórmula para la derivada de x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. Mientras que para el segundo término, tenemos la fórmula de la derivada de x
respecto a x, que es igual a 1. Y en el último término, como no tenemos a la variable x, todo esto se considera como una constante. Y para ello tenemos la fórmula para la derivada de una constante, que es igual a 0. Aplicando las fórmulas a nuestra función, obtenemos lo siguiente: 6x coseno de 3y más 2 por 1 por y más 0. Simplificando esta expresión, la derivada parcial de n respecto a x es 6x coseno de 3y más 2y. Ahora comparamos ambas derivadas parciales. Y aunque el orden de los términos es diferente, ambos resultados son iguales. Entonces, sí se cumple este criterio. Por lo tanto, la ecuación diferencial sí es exacta. Y enseguida la vamos a resolver. El procedimiento de solución consiste en 6 pasos. En el paso 1 vamos a elegir entre una de las dos opciones siguientes. Podemos igualar la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy, o igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Para este ejercicio, yo voy a elegir la primera definición. Pero antes, consultemos este resumen. De las dos opciones que tenemos, en el paso 1, dentro de la opción 1, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Y en la opción 2, igualamos la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Después, en el paso 2, dentro de la opción 1, tenemos que integrar parcialmente respecto a x. Y en la opción 2, integramos parcialmente respecto a y. A continuación, en el paso 3, dentro de la opción 1, vamos a derivar parcialmente respecto a y, mientras que en la opción 2 derivamos parcialmente respecto a x. Enseguida, en el paso 4, dentro de la opción 1, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Y en la opción 2 igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Después, en el paso 5, dentro de la opción 1, tenemos que integrar f' de y para encontrar a la función f de y que utilizaremos en el paso 6, mientras que en la opción 2 tenemos que integrar f' de x para encontrar la función f de x. Por último, en el paso 6 vamos a sustituir la función f de y o f de x en la expresión obtenida en el paso 2. Regresamos al procedimiento. Antes de colocar a la función m de xy, veamos quién es. Y cuadrada más 2x seno de 3y más 1. Haciendo la sustitución, obtenemos lo siguiente. Ahora vamos a despejar el diferencial de f, pasando de x multiplicando al segundo miembro. Y nos queda diferencial de f es igual a y cuadrada más 2x seno de 3y más 1. Todo esto multiplicando al diferencial de x. Hasta aquí se termina el paso 1. Enseguida, en el paso 2, vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. Pero antes, es importante notar que la integral del segundo miembro es una integral parcial respecto a x, manteniendo a y constante. Planteamos las integrales, quedando de esta forma. Ahora resolvemos el primer miembro. La integral del diferencial de f es f, y en el segundo miembro vamos a separar estos tres términos formando tres integrales que contengan el mismo diferencial. Las constantes las debemos colocar antes del operador. Para el primer término, y cuadrada es la constante. En el segundo término, la constante es 2 seno de 3y. Y en el tercer término, la constante es 1. Sin embargo, los coeficientes 1 generalmente no se colocan. De estas tres integrales, la primera y la tercera son muy sencillas de resolver, porque la integral de el diferencial de x es x. En el primer término, x multiplica a y cuadrada,
Y en el tercer término solamente nos queda x. Ahora, para el segundo término, resolvemos la integral por sustitución directa, utilizando la siguiente fórmula, la de la integral de u a la n por du, que es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Para nuestra integral, n es igual a 1. No se observa porque las potencias 1 generalmente no se colocan. Pero aplicando esta fórmula, la integral de x nos queda como x cuadrada sobre 2, que multiplica a la constante 2 seno de 3y. Ahora simplificamos este resultado. Al multiplicar 2 por x cuadrada sobre 2, tendremos la división de 2 entre 2, y esto es igual a 1. Por eso cancelamos. Con esto, f es igual a xy cuadrada más x cuadrada seno de 3y más x más f de y. Noten que coloqué una función f de y en lugar de la constante de integración c. La explicación se encuentra en esta nota. En la integración parcial se agrega una función f de x o f de y en lugar de la constante de integración c, dependiendo respecto a qué variable se realice la integral. Como aquí integramos respecto a x y y es constante, agregamos la función f de y como una constante de integración. Hasta aquí se termina el paso 2. Enseguida, en el paso 3, vamos a obtener la derivada parcial de f, es decir, de la expresión que obtuvimos en el paso 2. Pero antes del paso 1, recordemos que elegimos la primera definición. Por lo tanto, aquí debemos derivar respecto a y. En caso contrario, es decir, en caso de que en el paso 1 hubiéramos elegido la segunda definición, aquí tendríamos que derivar respecto a x. Retomamos la expresión del paso 2, resaltando en color rojo aquello que contiene a la variable y. Tenemos 4 términos, y aquí abajo voy a colocar fórmulas para los primeros 3. En el primer término utilizamos esta fórmula, la de la derivada de y a la n, que es igual a n por y a la n menos 1. En el segundo término utilizamos esta otra fórmula, la de la derivada de seno de v, que es igual a v' por coseno de v. Y en el último término, como estamos considerando a x constante, utilizamos la fórmula para la derivada de una constante, que es igual a 0. Entonces, la derivada de y cuadrada es 2y, que multiplica a x, y nos queda 2xy. La derivada del tercer término es 0. Y para el segundo término vamos a hacer un pequeño desglose. Identificamos v, que corresponde a 3y. Entonces v' es la derivada de 3y, que es igual a 3. Haciendo una sustitución en esta fórmula, la derivada del segundo término nos queda como x cuadrada por 3 coseno de 3y. Noten que al principio coloqué a x cuadrada, puesto que la estamos considerando como una constante. Después, dentro de los paréntesis, tal y como lo dicta la fórmula, primero colocamos v', es decir, 3, por coseno de v, donde v corresponde a 3y. Ahora, observen que en el primer término coloqué x por 2y, dado que la derivada de y cuadrada es 2y. Y en el último término, la derivada de f de y es f' de y. Simplificamos la derivada, quedando como 2xy más 3x cuadrada coseno de 3y más f' de y. Hasta aquí termina el paso 3. Enseguida, en el paso 4, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Pero antes, recordemos que si en el paso anterior hubiéramos derivado respecto a x, entonces aquí tendríamos que igualar la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Retomamos la derivada parcial de f respecto a y, y la función
n de xy, quien es 3x cuadrada coseno de 3y, más 2xy menos y por logaritmo natural de y cuadrada. Haciendo la sustitución, obtenemos la siguiente ecuación. El primer miembro corresponde a la derivada parcial de f respecto a y el segundo miembro es la función n de xy. Enseguida vamos a reducir esta ecuación. El procedimiento más sencillo consiste en cancelar los términos iguales que tengamos tanto en el primer miembro como en el segundo. Entonces comenzamos con 2xy y también 3x cuadrada coseno de 3y. Entonces, f' de y es igual a menos y por logaritmo natural de y cuadrada. En el paso 5 tenemos que integrar el segundo miembro para encontrar a la función f de y que utilizaremos en el paso 6. Y es indispensable tomar en cuenta que f' de y representa la derivada de f de y. Por ello, al integrar el segundo miembro, encontramos a la función f de y. Enseguida, en el paso 5, vamos a integrar el segundo miembro para encontrar a la función f de y. Planteamos la integral, quedando de esta forma, menos integral de y por logaritmo natural de y cuadrada por dy. Esta integral se puede resolver utilizando dos métodos. El primero es el método de sustitución y el segundo, el de integración por partes. En este video voy a resolver esta integral utilizando los dos métodos. Ustedes decidirán cuál es la forma más fácil. Comenzamos con el método de sustitución, que consta de 6 pasos, y en el primero identificamos la fórmula. La fórmula indicada para esta integral es la de la integral de logaritmo natural de u por du, que es igual a u por logaritmo natural de u menos u más c. Enseguida, en el paso 2, extraemos u y corresponde a y cuadrada y la colocamos en esta parte. Ahora, en el paso 3, derivamos u y obtenemos su diferencial. La derivada de y cuadrada es 2y y para obtener el diferencial de u, dy pasa multiplicando al segundo miembro. A continuación, en el paso 4, despejamos dy y 2y pasa dividiendo al primer miembro. Du sobre 2y es igual a dy. Enseguida, en el paso 5, vamos a sustituir u y el equivalente de dy en la integral. Comenzamos por el signo menos, seguido del operador, después y, por logaritmo natural de u, que multiplica a du sobre 2y. Noten que esto representa al diferencial de y. Ahora, extraemos de la integral a la constante 1/2 y va a multiplicar al signo menos. Por eso aquí tenemos menos 1/2. Y acomodamos el resto de esta forma. Y por logaritmo natural de u por du sobre y. Y queda claro que y entre y es igual a 1. Entonces cancelamos. Solamente nos queda menos 1/2 por integral de logaritmo natural de u por du. Esta integral contiene una sola variable. De hecho, es lo mismo que tenemos en la fórmula. Por lo tanto, en el paso 6, la podemos utilizar para resolver la integral. Y nos queda como menos 1/2 por y cuadrada logaritmo natural de y cuadrada menos y cuadrada más c subíndice 1. Ahora multiplicamos menos 1/2 por los dos términos que están dentro de los paréntesis. Y nos queda menos 1/2 y cuadrada logaritmo natural de y cuadrada más 1/2 y cuadrada más c subíndice 1. Enseguida voy a resolver de nuevo esta integral, pero esta vez utilizando la técnica de integración por partes. Planteamos la integral y a diferencia del planteamiento anterior, aquí cambiamos el orden de los factores. Primero colocamos logaritmo natural de y cuadrada y después y por dy. Recuerden que en el planteamiento anterior y estaba antes del logaritmo, pero al utilizar la técnica de integración por partes, dv tiene que ser
y de y. Enseguida, hacemos el desglose. En este método, vamos a hacer uso de 4 pasos. La fórmula de la integral por partes es esta que tenemos aquí. Y en el paso 1, extraemos u y dv. U corresponde a logaritmo natural de y cuadrada y dv es y de y. Colocamos ambas expresiones aquí abajo. Enseguida, en el paso 2, vamos a derivar u y obtenemos su diferencial, mientras que del lado derecho integramos dv. Comenzamos derivando u respecto a y utilizamos esta fórmula. V corresponde a y cuadrada. Entonces, v' es 2y, porque esa es la derivada de y cuadrada. Entonces, la derivada de u respecto a y es 2y sobre y cuadrada. Esto se puede reducir. 2y entre y cuadrada es igual a 2 sobre y. Ahora despejamos al diferencial de u, pasando el diferencial de y multiplicando al segundo miembro, y du es igual a 2 sobre y por dy. Enseguida, planteamos la integral en los dos miembros, y resolviendo el primero, la integral de dv es v, mientras que para la integral de y por dy, utilizamos esta fórmula. N corresponde a 1, y la integral de y es y cuadrada sobre 2, más c. En el siguiente paso, vamos a utilizar u, du y v. Sin embargo, aquí vamos a omitir a la constante de integración, para hacer más sencillo el procedimiento siguiente. Si nosotros dejáramos a la constante, el procedimiento siguiente incluiría un término más, pero al final el resultado sería el mismo. Enseguida, en el paso 3, sustituimos u, v y du en la fórmula, en esta que tenemos aquí. Comenzamos con la multiplicación de u por v, es decir, logaritmo natural de y cuadrada por y cuadrada sobre 2, menos la integral de v por du. Y aquí tenemos y cuadrada sobre 2 por 2 sobre y por dy. Noten que los dos términos están siendo multiplicados por el signo menos que tenemos antes de la integral. Ahora, simplificamos la integral ubicada en el segundo término. 2 entre 2 es igual a 1, mientras que y cuadrada entre y es igual a y. Al mismo tiempo multiplicamos este signo menos por los dos términos que están adentro de los corchetes. Por eso, ahora aquí tenemos un signo positivo. Enseguida, en el paso 4, resolvemos la integral ubicada en el segundo término. De hecho, ya la resolvimos anteriormente. Aquí la tenemos. El resultado es y cuadrada sobre 2 más c. Entonces, la función f de y nos queda como menos 1/2 por y cuadrada logaritmo natural de y cuadrada, más 1/2 por y cuadrada, más c subíndice 1. Noten que es el mismo resultado que obtuve utilizando el método de sustitución. Enseguida, después de resolver la integral, encontramos a la función f de y, que es igual a menos 1/2 y cuadrada por logaritmo natural de y cuadrada, más 1/2 por y cuadrada, más c subíndice 1. Por último, en el paso 6, sustituimos f de y en f, que obtuvimos en el paso 2. Y aquí retomamos esa expresión. Si regresamos al paso 2, es la misma que tenemos aquí. Y en esta parte, vamos a sustituir a la función f de y, obteniendo lo siguiente. F es igual a xy cuadrada, más x cuadrada seno de 3y, más x menos 1/2 y cuadrada logaritmo natural de y cuadrada, más 1/2 y cuadrada, más c subíndice 1. Enseguida, igualamos la solución a 0, quedando de esta forma. Por último, si pasamos c subíndice 1 con signo contrario al segundo miembro, nos queda menos c subíndice 1. Pero al multiplicar por menos 1 el valor de una constante desconocida, que puede ser positiva o negativa, obtenemos
una nueva constante que simplemente llamamos c. Y la solución general de nuestra ecuación diferencial es xy cuadrada más x cuadrada seno de 3y más x menos 1/2 y cuadrada logaritmo natural de y cuadrada más 1/2 y cuadrada igual a c. Esta solución está dada en forma implícita porque no podemos despejar a la variable y. A continuación, tomaremos esta solución general para encontrar la solución particular. Retomamos la condición inicial. Recordemos que cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Sustituyendo 0 en x y 1 en y en la solución general obtenida anteriormente, obtenemos lo siguiente: 0 por 1 al cuadrado más 0 al cuadrado por seno de 3 por 1 más 0 menos 1/2 por 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1 al cuadrado más 1/2 por 1 al cuadrado. Esto es igual a c. Ahora simplificamos realizando las operaciones indicadas. En el primer término, 0 por 1 al cuadrado es 0. En el segundo término también da 0, porque 0 al cuadrado es 0. Y en el cuarto término también obtenemos un 0, porque logaritmo natural de 1 es igual a 0. Solamente en el último término nos queda 1/2. Entonces, c es igual a 1/2. Finalmente, vamos a sustituir el valor de c en la solución general. Y aquí la retomamos. C es igual a 1/2. Y al hacer la sustitución en esta parte, encontramos la solución particular de la ecuación diferencial. Y también está dada en forma implícita. Con esto, hemos dado solución al ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.